Mi transcurso en la intervención docente. Mi nombre es María Fernanda García Martínez y estoy concluyendo el tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Mediante el siguiente video tengo la oportunidad de presentar mis aprendizajes a lo largo de este periodo, brindando mi mayor agradecimiento por los conocimientos compartidos. Desde que inicié mi formación como docente, he sido testigo de las complejidades que implica entender las necesidades y dificultades de los estudiantes. Cada aula es un universo, lleno de diversas historias, pero también de desafíos que muchas veces, por falta de la intervención adecuada, se mantienen invisibles. Fue en un momento de reflexión, mientras observábamos el video del doctor Sergio Tobón sobre el diagnóstico socioeducativo, fui tomando conciencia de un concepto clave. El diagnóstico educativo no es solo una herramienta técnica, sino un proceso humano que permite identificar, comprender y abordar las diversidades en las realidades de los niños. Su enfoque no solo resalta la importancia de conocer los aprendizajes de los alumnos, sino también las circunstancias socioemocionales, culturales y familiares que los rodean. El doctor Tobón plantea que al realizar un diagnóstico educativo no estamos simplemente evaluando el rendimiento académico, sino también las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje. Él argumenta que para tener un panorama real de los estudiantes, debemos mirar más allá de las notas y las pruebas. Debemos entender el contexto en el que se viven, sus motivaciones, sus limitaciones y sus fortalezas. Esta visión integral es fundamental para cualquier intervención educativa. Lo que más me impactó del video es cómo un diagnóstico bien realizado puede transformar el enfoque pedagógico. El doctor Tobón enfatiza que al conocer las características y necesidades particulares de los estudiantes, podemos diseñar estrategias que no solo sean inclusivas, sino que realmente fomenten el desarrollo integral de cada niño. La clave está en la personalización de la enseñanza, adaptando los métodos y los recursos a la diversidad del aula. A través de su aportación, comprendí que el diagnóstico educativo debe ser una práctica continua, no algo que se haga solo al principio del ciclo escolar. Es una herramienta dinámica que debe revisarse y actualizarse constantemente, ya que las circunstancias de los estudiantes cambian y evolucionan. Considero que al realizar mis planeaciones, al basarme en los contenidos que me mandó la maestra titular y en mi diagnóstico, no se me dificultó crear actividades que fueran acorde a mi grupo. De acuerdo al diagnóstico que pude tomar en cuenta, fueron aspectos como el tipo de actividades que captan la atención de los alumnos. Al ser niños de primer grado de primaria, las actividades que más les llaman la atención son las que están relacionadas con manualidades, por lo que busqué que en mi planeación estuvieran inmersas abarcando los temas y PDA que me proporcionó la maestra. En el caso de las situaciones que llevé solicitadas por mis maestros, las adapté a modo que encajaran con los contenidos de la docente titular. Por ejemplo, en lengua de señas mexicanas, en la visita previa pude observar que estaban trabajando con vocales. Debido a eso, mi clase fue planeada para enseñar a los estudiantes las vocales en lengua de señas mexicana. Consideré las necesidades y los intereses de mi grupo, puesto que me basé en los contenidos que están trabajando e implementé actividades de acuerdo a su nivel académico. El proceso que seguí para elaborar mis planeaciones fue en todas el mismo. Primero me basé en los PDA, enseguida planteé un propósito que me llevara a un reto con mis alumnos, y finalmente, de acuerdo a los intereses de los estudiantes, busqué actividades que captaran su atención y realicé materiales atractivos para ellos. Los retos que visualicé fueron desde un instante dar un avance elemental a lo que la maestra titular estaba trabajando con los alumnos, además de implementar actividades que fueran atractivas para ellos, y así poder crear un aprendizaje divertido y significativo para los alumnos. Algunos de los saberes profesionales que puse en juego para la realización de la planeación fueron los conocimientos adquiridos en mis diversas materias, pero principalmente en la de práctica y pedagogía situadas globalizadas, pues dentro de esos cursos hemos analizado la importancia de la práctica docente y los recursos que se necesita para ser llevada a cabo de una buena manera.
Me basé principalmente en el contexto de los estudiantes, debido a que noté que siempre cumplen con llevar el material que se les solicita, y pude implementar actividades con el requerimiento de materiales. De igual manera, tomé en cuenta el contexto institucional y social de los pequeños. Con respecto a las prácticas logísticas llevadas a cabo, fueron la solicitud de materiales, que todo el grupo cumplió con ellos, y el tiempo destinado para el desarrollo de las secuencias. Aunque en algunas actividades los 55 minutos que consideré fueron insuficientes y tuve que adaptarme a esas circunstancias. Considero que logré los objetivos que me planteé desde un principio, pues mis actividades fueron desarrolladas de una buena manera. En algunas tuve que hacer adecuaciones para hacerlas más atractivas y resultaron pertinentes, puesto que al realizarlas con los alumnos obtuve respuestas favorables. Noté emoción, dedicación y esfuerzo por parte de los estudiantes, además de una comprensión en los temas que les compartí. La participación de los alumnos fue activa en todo momento, lo que me sorprendió muchísimo debido que pensé que al ser su maestra practicante no iban a poner el mismo desempeño que ponen con su maestra titular. Pero sí, los ajustes realizados fueron especialmente para crear un ambiente de aprendizaje más divertido y significativo para los alumnos. La valoración de las adecuaciones fue hecha a mi criterio, considerando los intereses del grupo. La única dificultad que se me presentó fue el control de grupo. A pesar de llevar actividades atractivas para los niños, en ocasiones se distraían o jugaban. Aunque mi estrategia para no regañarlos fue ir a hablar con ellos, al momento que se distraían, considero que podría encontrar mejores formas y así sobrellevar la situación. Mi percepción sobre la intervención didáctica que realicé es generalmente positiva, aunque reconozco que existen aspectos por mejorar. Durante las clases me sentí confiada en algunos momentos y un poco nerviosa en otros, especialmente cuando los estudiantes mostraban desinterés. Mi preparación previa y planeación fueron herramientas valiosas, ya que me permitieron sentirme más segura al dirigir la sesión. Sin embargo, también percibí áreas en las que puedo mejorar, como el control del grupo. Me esforcé por explicar de manera simple y estructurada cada uno de los temas, utilizando recursos visuales atractivos que complementaran la teoría y captaran la atención de los niños. Traté de crear un ambiente agradable con los estudiantes, para asegurar que se sintieran en confianza y preguntar. Durante las actividades, fui orientándolos, respondiendo a sus dudas y fomentando a que todos participaran. Para mejorar mi desempeño, considero importante el fortalecimiento del manejo de los saberes interdisciplinarios. Además, comprendí lo importante que es ayudar a los niños a reconocer y gestionar sus emociones, ya que esto no solo impacta en su bienestar personal, sino que también fortalece el ambiente en el aula. Reafirmé que la educación debe ser integral, no solo enseñar conocimientos teóricos, sino también habilidades para la vida. Este semestre de actividades me enseñó que los enfoques dinámicos y creativos no solo motivan a los niños, sino que también profundizan en el aprendizaje y fortalecen la conexión emocional con el grupo. Cada actividad fue efectiva para que los niños se exploraran, se comunicaran y sobre todo aprendieran con gran interés. Al leer el capítulo Los sentimientos de los alumnos hacia la escuela, de la vida en las aulas de Philip Jackson, me encontré reflexionando sobre las emociones que muchos de nosotros como estudiantes experimentamos dentro del espacio escolar. Jackson describe como la escuela que no es solo un lugar de aprendizaje académico, sino también un escenario en el que los sentimientos, tanto positivos como negativos, se desarrollan constantemente. El autor se adentra en cómo estos sentimientos son en muchos casos el resultado de las interacciones con los profesores y los compañeros. Las emociones que experimentamos no solo son personales, sino que están moldeadas por las reglas y las dinámicas del aula y la escuela. Entonces se convierte en un espacio donde se negocian no solo los conocimientos académicos, sino también las emociones, la identidad y las relaciones humanas. Este capítulo me dejó pensando en cómo la sociedad puede hacer que las escuelas sean más conscientes de estas dinámicas, sean emocionales y cómo pueden contribuir al bienestar integral de los estudiantes. Conclusión. Después de mi experiencia de prácticas, puedo decir que estoy en una mejor posición que al inicio de las mismas. Ahora me siento más segura para enfrentar situaciones en el aula, ya que he aprendido a gestionar
diferentes dinámicas, adaptar mis planes y a conocer mejor las necesidades de los estudiantes. Siento que mi práctica docente necesita transformarse y mejorar continuamente, para así atender mejor las diversidades de formas de aprendizaje y los intereses de los estudiantes. La educación y las necesidades de los estudiantes cambian constantemente, y creo que mi actuación como docente debe evolucionar para mantenerse relevante y efectiva. Para resolver las áreas que identifiqué como necesarias de cambio, creo que una respuesta inicial sería integrar estrategias más activas y centradas en los pequeños. Asimismo, planear momentos de autoevaluación y retroalimentación al final de cada clase. A nivel personal, me he vuelto más consciente de mis fortalezas y debilidades. En este semestre tuvimos varias actividades de reflexión y autoconocimiento que me permitieron entender cómo aprendo mejor y cómo puedo mejorar mis habilidades de comunicación y empatía. Aprendí a escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón, comprendiendo que cada alumno tiene su propio ritmo y sus propias necesidades, lo que me hizo reflexionar sobre cómo debo ser más paciente y flexible en mi futura práctica docente. Me di cuenta que la empatía y la comprensión son esenciales no solo para enseñar, sino para conectarme con los estudiantes y crear un ambiente seguro y de confianza en el aula. Desde el punto de vista profesional, este semestre fue clave para consolidar mi visión de lo que significa ser maestra. Me permití explorar diferentes estrategias de enseñanza, lo cual fue fascinante, ya que ahora entiendo que la enseñanza no es un proceso unidireccional. Se trata de interactuar, motivar y acompañar el aprendizaje de los niños en su propio proceso. Además, en las prácticas de las escuelas me enfrenté a los retos reales, como gestionar el aula, planificar clases dinámicas y adaptarme a la diversidad de los estudiantes. Aprendí a identificar las necesidades de cada niño, lo cual me hizo ser más consciente de la importancia de la inclusión y la equidad en la educación. Otra de mis grandes aprendizajes fue la importancia de la planificación, a través de la creación de las secuencias y la práctica. Comprendí que no basta con tener un buen contenido, sino que también es crucial cómo organizamos y estructuramos las actividades. Aprendí a diseñar clases más creativas y participativas, que no solo transmitan conocimientos, sino que también fomenten la curiosidad y el pensamiento crítico en los alumnos. En definitiva, este semestre fue una etapa de maduración profesional. He aprendido a valorarme como futura docente y a darme cuenta de que la educación es un proceso que no involucra solo conocimientos, sino sobre todo emociones, relaciones y compromiso.